Muy bien, en este video vamos a ver el tema equilibrio translacional y rotacional. Es el tema 7 y vamos a ver la resolución de problemas de la práctica 7. Para comenzar vamos a ver cuáles son y en qué consisten los conceptos de el equilibrio y la equilibrante. Decimos que un objeto está en equilibrio cuando la fuerza neta sobre él es igual a cero. No hay ninguna fuerza actuando sobre el objeto. Cuando un cuerpo está en equilibrio, un objeto no tiene movimiento o se mueve a una velocidad constante. Recuerden ustedes que si hay velocidad constante, la aceleración es igual a cero. Y lo único que produce una aceleración es una fuerza. Si no hay una fuerza que mueva a ese objeto, no hay una aceleración y entonces la velocidad se considera constante. El equilibrio también ocurre cuando la fuerza resultante de tres o más fuerzas equivale a una fuerza neta de cero. Si hay muchas fuerzas, pero todas ellas se contrarrestan, entonces nosotros decimos que hay equilibrio. Si la suma vectorial de las fuerzas no es cero, es decir, no hay equilibrio, entonces la fuerza que produce el equilibrio, es decir, la que hace que ya no se mueva, se denomina equilibrante. Entonces, cuando la suma de todas esas fuerzas hace que ese objeto se mueva, lo único que lo detiene es una fuerza que se llama equilibrante. Y la equilibrante es una fuerza con una magnitud y dirección iguales a la resultante, pero en sentido opuesto. Si va a la derecha, la equilibrante iría a la izquierda. Si vale a la derecha 20, la equilibrante iría a la izquierda con la misma magnitud de 20, para que las magnitudes y las direcciones se equilibren y entonces el cuerpo no se mueva. ¿A qué le llamamos equilibrio estático? Un objeto se encuentra en equilibrio estático cuando se cumplen dos condiciones. La primera debe de estar en equilibrio lineal o traslacional, es decir, que se mueva en una línea recta o de un lugar a otro. Eso es la traslación. Y debe de estar en equilibrio si la fuerza neta sobre él es cero, es decir, utilizamos un simbolito que es una letra griega que se llama sigma, que significa suma, y esa sigma F significa suma de fuerzas es igual a cero, que es la expresión que está encerrada entre paréntesis. Entonces esta expresión significa suma de fuerzas igual a cero. Está en equilibrio translacional. Y la segunda debe estar en equilibrio rotacional, es decir, el torque neto sobre él es cero, no gira. El torque se representa con la letra griega tau, se llama tau, es una letra griega que parece una T pequeña, y nosotros decimos que la suma de los torques es igual a cero. La suma nosotros la representamos con la letra griega sigma y tau significa torque. Entonces suma de torques es igual a cero. Es la segunda condición. Entonces hay dos condiciones para que un cuerpo esté en equilibrio estático. Una, que la suma de fuerzas sea cero. Y la otra, que los giros sean iguales a cero. Es decir, que no haya giro, que no ni se vaya a la izquierda ni se vaya a la derecha. El torque, tau, que es esta letrita que aparece aquí, es el producto de la fuerza y el brazo de palanca. Es como cuando ustedes quieren destapar por ejemplo, una lata y hacen fuerza con algún cubierto o algún desarmador. En ese momento se produce un torque, que es el producto de la fuerza que hacen ustedes con el brazo de palanca, que es la longitud que tiene su desarmador. La distancia perpendicular es medida desde el eje de rotación hasta una línea que contiene el vector de fuerza. Si F es la fuerza y R es la longitud, F es la fuerza, R es la longitud, entonces
la ecuación del torque, que es tau, es igual a multiplicar la longitud del brazo de palanca por la fuerza. Si nosotros multiplicamos esas dos cantidades, sabemos de cuánto es el torque, que es el giro o la fuerza del giro que nosotros estamos dando para que ese objeto se mueva o se incline hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Dónde podemos ver los torques? Bueno, cuando nosotros hemos jugado en el sube y baja, ahí es donde precisamente podemos percibir cómo funcionan esos torques. Para el cálculo del torque se consideran dos signos. Uno que es positivo, que es contra las manecillas del reloj, es decir, va de derecha a izquierda. Este es positivo. Y otro negativo, que va como las manecillas del reloj, va de izquierda a derecha, y ese se considera negativo. En la figura aquí de la izquierda, imagínense que es un sube y baja que tiene su eje a la mitad, y tenemos un torque positivo, va hacia la izquierda, se inclina hacia la izquierda. ¿Y cómo podemos calcular ese torque? Multiplicamos el brazo de palanca, que es la longitud desde el punto donde empieza a girar hasta donde colocamos los ladrillitos. Esos ladrillitos dicen que tienen una masa de 10 kilogramos y la fuerza está dirigida hacia abajo, es la fuerza de la gravedad. Así que si nosotros multiplicamos la longitud desde el eje hasta donde están los ladrillitos, tenemos 1 metro. Si multiplicamos esa longitud por la fuerza la podemos calcular multiplicando la masa por la aceleración. Entonces son 10 kilogramos multiplicados por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad. Si hacemos todas esas multiplicaciones, tenemos que nuestra torque sería igual a 98 newton metro. Así es como nosotros medimos los torques. En la figura de abajo, nosotros podemos equilibrar ese torque que está haciendo girar a la izquierda nuestro sube y baja, de tal manera que un peso, una masa menor o un peso menor colocado a mayor longitud sea equivalente a los 10 kilogramos colocados a 1 metro de distancia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicar esa masa o ese peso por la distancia. Si hacemos eso, entonces tenemos el equilibrio. Del lado izquierdo tenemos 1 metro multiplicado por 98 newton. Y del lado derecho tenemos 2 metros multiplicados por 49 newton, que salen de multiplicar 5 por 9.8. Así que del lado izquierdo tendríamos 98 newton metro y del lado derecho 98 newton metro. Nosotros podemos, por ejemplo, cuando estamos jugando al sube y baja, que entre más lejos nos alejemos del eje de giro, es como si pesáramos más. Pero lo que sucede es que estamos haciendo que el torque sea mayor al multiplicar la distancia, la longitud desde el eje hasta donde nosotros nos colocamos, para que sustituyamos ese peso por la multiplicación de la longitud por el peso. Cuando nosotros estamos jugando, vemos que algún niño con mayor peso que el de nosotros se pone en cierta posición, nosotros tendríamos que ir más lejos sobre o inclinarnos hacia atrás para poder contrarrestar el peso de ese niño que nos supera en masa. Así que para poder tener equilibrio, el torque positivo debe de ser igual al torque negativo. De esa forma tendríamos un equilibrio rotacional. Si las fuerzas es igual a 0, si la fuerza neta es igual a 0, nosotros decimos que el equilibrio es traslacional. Pero si gira y ese giro se mantiene en equilibrio, decimos que el equilibrio es rotacional, es decir, no se va hacia la derecha ni hacia la izquierda. Con estas ideas en mente, vamos a tratar de resolver los problemas de la práctica 7. Entonces ya tenemos dos condiciones
para poder saber si un cuerpo se encuentra en equilibrio. Y si no está en equilibrio, poder calcular esa fuerza que lo mantiene en equilibrio. Vamos a tomar el problema número 3. Y para no tardarnos demasiado, ya puse el diagrama de cuerpo libre y algunos elementos que nos van a permitir solucionar este problema. Entonces vamos a ir por partes para que vean ustedes cuál es el procedimiento. El problema dice así: un rótulo de 168 newtons. Un rótulo es un letrero que está colocado en cierta posición y la tendencia de ese rótulo pues es ir hacia el suelo, es ir hacia abajo. Ese rótulo está sostenido, dice sin movimiento, quiere decir que está en equilibrio. Al decir que no tiene movimiento significa que está en equilibrio, y está en equilibrio porque está sostenido por dos lazos que forman cada uno un ángulo de 42 grados. Entonces el ángulo θ que aparece aquí, cada uno de ellos, este y este, miden exactamente lo mismo. El ángulo es igual a 42 grados. Con respecto a la horizontal, pregunta: ¿qué fuerza ejerce cada lazo? Es decir, lo que tenemos que calcular es la fuerza A y la fuerza en B. Eso es lo que tenemos que calcular. Y enseguida dice: escriba las ecuaciones de equilibrio en X y Y. Entonces, ¿por qué este rótulo no se mueve? ¿Por qué está en equilibrio? Esta flechita que va hacia abajo es el peso del rótulo. Ese peso está contrarrestado por dos fuerzas, una del lado izquierdo que va hacia arriba y otra del lado derecho que también va hacia arriba. Como ya bautizamos las fuerzas de los lazos como A y B, entonces vamos a utilizar las mismas letras para identificar cada una de ellas. Del lado derecho tenemos que la fuerza B hacia arriba está indicada con esta nomenclatura: fuerza de B en Y, es decir, en el sentido del eje vertical. Y del lado izquierdo tenemos la fuerza de A también en el eje vertical. Por eso les ponemos Y a las dos, porque van en el sentido vertical. Y la otra fuerza que está equilibrando a esas dos que van hacia arriba es el peso del rótulo. Esas dos tienen que ser iguales. De otra forma, el rótulo o se elevaría o caería. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de equilibrio? Que la suma de fuerzas en X, es decir, hacia la izquierda y hacia la derecha, sean iguales a cero, se contrarresten, sean iguales pero de sentido contrario. Y la segunda condición, que la suma de fuerzas en Y, es decir, en el eje vertical, también sean cero. Entonces, la suma nosotros la representamos con esta letrita, que es una letra griega que se llama sigma. Esta letrita es igual a sigma, así se llama. Cada una de las letras griegas tiene un nombre, así como nosotros en el abecedario. Pero esta la utilizamos para indicar que es una suma de cosas. En este caso de fuerzas en X y de fuerzas en Y. Ahora, como las fuerzas en el eje X están en equilibrio, es decir, no se mueven, están contrarrestadas, quiere decir que si restamos las dos nos va a dar cero. Y enseguida vamos a calcular las componentes de esas fuerzas. ¿Por qué debe de haber componentes? Porque hay un ángulo. Si no hubiera ángulo, entonces las fuerzas serían efectivas, es decir, no tendríamos que descomponerlas. En este caso tenemos que descomponerlas en dos partes, una horizontal y otra vertical, en cada una de las fuerzas que hace cada uno de los lazos. Vamos a ver el lado izquierdo. El lado izquierdo nos dice que el coseno, que es el que nos permite calcular el cateto adyacente, es igual al cateto adyacente en la hipotenusa. Pero nosotros podemos sustituir de la figura que el cateto adyacente es f de a en x, es decir, f de a en x es del lado izquierdo y fa es la fuerza del lazo
que nosotros vamos a calcular. Todavía no lo encontramos, pero vamos a hacer los pasos necesarios para poder encontrar esa fuerza. Así que lo que tenemos que hacer es despejar FA de X. Si nosotros despejamos FA de X, el FA que está dividiendo pasa multiplicando al coseno del ángulo. Entonces f de A por el coseno de teta es igual a la componente de la fuerza A en el sentido de las X. Luego podemos sustituir estos valores con la condición de equilibrio. Es decir, del lado izquierdo tenemos FA por coseno de teta y del lado derecho es igual a FB por coseno de teta. ¿Por qué? Porque eso nos permite encontrar la componente horizontal, pero del lazo B, de la fuerza en B. Y como los ángulos son iguales, entonces estos se eliminan. Coseno de 42 y coseno de 42 nos da el mismo número, ya sea que lo hagamos con la calculadora o con las tablas de senos y cosenos. Así que lo importante es que nosotros encontramos que las dos fuerzas deben de ser iguales. Y eso es lógico porque los ángulos son iguales, así que tienen que hacer fuerzas iguales. Esta igualdad es importante porque la vamos a utilizar más adelante una vez que calculemos cualquiera de ellas. Si calculamos f de A, automáticamente calculamos f de B. Y si calculamos f de B, automáticamente nos da f de A, porque son iguales. Ahora, del lado derecho, ya habíamos visto que el coseno de ese ángulo del lado derecho es igual al cateto adyacente, que es f de B en X, entre la hipotenusa. La hipotenusa es FB. Así que si despejamos, sabemos que FB en X es igual a FB por coseno de teta. Esto que está aquí es lo que nosotros utilizamos en la sustitución para hacer la igualdad, que es cumplir con la condición de equilibrio en X. Vamos a continuar. Todavía no terminamos. Lo único que sabemos en este momento es que tanto f de A como f de B van a ser iguales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahora utilizamos la segunda condición de equilibrio, es decir, nos vamos a fijar en el eje Y. Y en el eje Y también debe de cumplirse que las sumas de las fuerzas en el sentido vertical debe de ser igual a 0. Y las únicas componentes verticales son dos positivas, que corresponden a los componentes de las tensiones hacia arriba. Si nosotros vemos estas, aquí hay dos, una hacia arriba del lado izquierdo y otra hacia arriba del lado derecho. Entonces esas dos deben de contrarrestarse. Dice que dos positivas que corresponden a las componentes de las tensiones, que son las partes que van hacia arriba, y el peso FG, que es el negativo por apuntar hacia abajo. El peso FG es el peso del rótulo, este que está aquí. ¿Ok? Ahora, ya que sabemos que debe de cumplirse esa condición de que las sumas en el eje vertical sea igual a 0, pues vamos a sustituir los valores. Es decir, la fuerza del lado izquierdo en Y más la fuerza del lado derecho en Y menos el peso del rótulo debe de ser igual a 0. Eso significa que las fuerzas en Y sean iguales a 0. Todas las que suben deben de contrarrestar a las que bajan. Aquí lo único que hacemos es pasar FG, que es el peso del rótulo, lo pasamos del lado derecho. Y entonces queda que la suma de la componente de la fuerza A en Y más la fuerza B en Y es igual a FG. Pero sabemos que FA en Y es FA por el seno de teta. ¿Por qué? Porque el seno de teta, la función nos dice que es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Y el cateto opuesto es la componente de la fuerza A en Y. Es decir, si nosotros vemos el dibujito anterior, esta fuerza de A en Y y esta fuerza B en Y son catetos opuestos al ángulo que tenemos aquí. Entonces, lo único que estamos haciendo es sustituir cada uno de los catetos por el componente de la fuerza que le corresponde. Así que si despejamos, F a Y, que sería este, F a Y,
sería igual a FA por el seno de teta. Y FBY sería igual a FB por el seno de teta. Estas dos cantidades son las que nosotros sustituimos en este lugar. La suma de esas dos debe de ser igual al peso del rótulo. Se contrarresta. Así que la fuerza de A por el seno de teta, que es FAY, más FB por el seno de teta, que es FBY, es igual a 168 newtons. Esto es el peso del rótulo. Como los dos son iguales, pues entonces hacemos la suma es igual a 168 newtons. Y entonces, como F de A es igual a F de B, ponemos una sola. Aquí podemos poner o dos veces FB o dos veces FA. Y como se repiten los dos, pues es como si tuviéramos dos veces de lo mismo. Dos veces FB por el seno de teta es igual a 168 newtons. Así que si despejamos, F de B, porque esa es la que nos interesa, es igual a 168 dividido en dos veces el seno de 42 grados. Si hacemos las operaciones, tenemos 168 newtons divididos entre 2 por 0.6691, que es el seno de 42 grados. Nosotros podemos utilizar una calculadora para verificar que efectivamente el seno de 42 grados vale 0.66913. Si hacemos esa división y la multiplicación del denominador, tenemos que FB es igual a 125.53 newtons. Y como F de A es igual a F de B, automáticamente sabemos cuánto vale F de A, porque son iguales. Entonces ya tenemos cuánto vale F de B y cuánto vale F en A. ¿Qué es lo que nos están preguntando? Nos preguntan cuáles son, qué fuerzas ejerce cada lazo. Y cada uno de los lazos es FA del lado izquierdo y FB del lado derecho. Entonces de esta forma obtenemos los resultados. Son dos resultados, uno para F de B y otro para F de A. Lo importante es que aquí llegamos a la conclusión de que los dos lazos deben de tener la misma fuerza de tensión. Y con eso resolvemos el problema número 3. Vamos a ver el siguiente. En el problema número 4 dice que dos lazos jalan o alan un aro, es decir, tratan de llevárselo hacia la derecha. Uno ejerce una fuerza de 62 newtons a 30 grados. Vamos a suponer que este primero, que está a la derecha, pues ejerce la primera fuerza. Entonces, aquí hay un ángulo de 30 grados. Y el segundo, que también tiene una fuerza de 62 newtons, pero ese tiene un ángulo de 60 grados. Son ángulos diferentes, pero la misma fuerza. Pregunta, hay dos incisos. ¿Cuál es la fuerza sobre el aro? O sea, la fuerza neta, la fuerza resultante. Y el inciso B, ¿cuáles son la magnitud, la dirección y el sentido de la fuerza que haría que el aro esté en equilibrio? Es decir, nos piden la equilibrante. Si ya tenemos la fuerza resultante, podemos calcular la equilibrante que va en sentido opuesto y la igual magnitud. Así que vamos a poner el diagrama que nos permite descomponer cada una de las fuerzas en sus componentes. Entonces aquí vamos a bautizar la primera fuerza como F1, que tenemos aquí F1, y vamos a bautizar F2 como la segunda fuerza, que va a 60 grados. Entonces tenemos ángulo θ1 igual a 30 grados, θ2 igual a 60 grados, y cada uno de estos vectores tiene dos componentes, uno que va a la derecha y uno que va hacia arriba. Entonces, de la fuerza 1, decimos fuerza 1 en el eje de las X, fuerza 2 en el eje de las X, fuerza 1 en el eje de las Y y fuerza 2 en el eje de las Y. De esa forma, tenemos dos componentes por cada vector. ¿Para qué nos van a servir? Como cada una de esas componentes indica hacia dónde se va a mover, tenemos que ir sumando las que van hacia arriba y las que van hacia la derecha, porque es hacia allá, hacia donde se va a mover el aro.
Así que vamos a calcular primero la fuerza 1 en X. ¿Cómo calculamos la fuerza 1 en X, que es esta de aquí? F1 lo multiplicamos por el coseno de 30 grados. ¿Por qué? Porque la fuerza 1, que es de 62, tiene un componente horizontal que llega y que nosotros lo denominamos como F1X, y además sabemos el ángulo. El ángulo es de 30 grados. Si multiplicamos el F1, que es la fuerza de 62, que es como si fuera nuestra hipotenusa, y la multiplicamos por el ángulo, nos va a dar precisamente la componente en el eje de las X. Y lo que hacemos es sustituir F1, que vale 62 newtons, multiplicado por 0.8660, que es el coseno de 30 grados, y nos da la primera componente en X de la fuerza 1. Hacemos lo mismo con la fuerza 2, es decir, calculamos en el eje de las X la otra fuerza que le corresponde. Y hacemos lo mismo, multiplicamos la fuerza 2 por el coseno de 60. Pero la fuerza 2 vale lo mismo que la fuerza 1, 62 newtons. Y el coseno de 60 vale 0.5. Si hacemos esa multiplicación, nos da la otra componente en el eje de las X. Estas dos corresponden al eje de las X. Y estas dos corresponden al eje de las Y. ¿Ok? Entonces tenemos que descomponer los vectores en todas las componentes que van hacia la X y todas las componentes que van hacia la Y. Y debemos de respetar sus signos para que sepamos si algunos de ellos se contrarrestan o se suman. En este caso las dos son positivas, así que vamos a sumarlas. Al sumar tenemos una fuerza en el eje de las X neta, una fuerza neta que es igual a 84.692 newtons. Entonces, si sumamos todo lo que va hacia la derecha, eso tendríamos como magnitud 84.692 newtons. Ahora vamos a ver todas las en el eje vertical. En el eje vertical tenemos la fuerza 1 en el eje Y es igual a la fuerza 1 por el seno de 30 grados. Es decir, estamos calculando la magnitud de esa pequeña flechita hacia arriba. Si hacemos la sustitución de lo que vale la fuerza y lo multiplicamos por el ángulo, vamos a tener que es 62 newtons por 0.5 y nos da 31 newtons. Esa es la pequeña flechita que tenemos aquí. Luego vamos a calcular la magnitud de la fuerza 2 en el eje vertical. La fuerza 2 en el eje vertical es fuerza 2 por el seno de 60. La fuerza 2 vale 62 newtons, multiplicado por 0.8660, que es el seno de 60, y es igual a 53.692. Ya tenemos la otra magnitud. Tenemos esta y tenemos esta. Las dos en el eje vertical y además tienen el mismo sentido, positivo hacia arriba. Las sumamos. Ahora ya sabemos cuál es la suma de las componentes en X y la suma de las componentes en Y. Entonces, estas dos componentes corresponden a un nuevo vector. La suma de componentes en el eje X nos da 84.692. Y la suma de la componente en el eje Y también nos da la misma cantidad, que salen de sumar por separado las que van hacia la X y las que van hacia la Y. ¿Ok? ¿Cómo calculamos ahora con estas componentes el vector resultante? El vector resultante es este de aquí, es un nuevo vector, pero sale de la suma de las dos acciones o de los dos vectores que tenemos colocados sobre el aro. Están actuando simultáneamente. Y para poder calcular esa resultante utilizamos el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras lo que hace es que nos permite calcular de este triángulo rectángulo su resultante o su hipotenusa. ¿Cómo le hacemos? Sacamos la raíz cuadrada del cuadrado, la suma de los cuadrados de cada uno de sus catetos. Si hacemos todas esas operaciones,
tendríamos que multiplicar 84.692 al cuadrado, sumarlo con 84.692 al cuadrado, y lo que salga, sacarle raíz cuadrada. Y este es nuestro primer resultado. La fuerza resultante es igual a 119.77 newtons. Esa es la fuerza resultante. ¿Qué ángulo vamos a tener de ese nuevo vector? ¿Cómo le hacemos? La tangente nos dice que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Así que como ya tenemos cada uno de las componentes en X y en Y, entonces sustituimos el cateto opuesto por 84.692 y el cateto adyacente por 84.692. Si nosotros queremos saber el valor de ese ángulo, tendríamos que utilizar arco tangente o tangente a la menos 1, dependiendo. Este valor de aquí es igual a 1, porque la misma cantidad que está en el numerador está en el denominador. Entonces, si dividimos dos cantidades iguales, el resultado es 1. Y el arco tangente de 1 es igual a 45 grados. Este es el ángulo del nuevo vector, 45 grados. En el inciso B nos piden la fuerza equilibrante. Como ya sabemos la fuerza resultante, entonces la fuerza equilibrante va a ser de la misma magnitud, es decir, de 119.77 newtons, pero en sentido contrario. Esta es la fuerza equilibrante. De manera natural nosotros llevaríamos el aro hacia la derecha, pero si aplicamos una fuerza de la misma magnitud pero en sentido contrario, pues hacemos que el aro ya no se mueva. Y este ángulo, medido desde el eje horizontal, sería igual a los 225 grados, que serían los 45 que ya tengo, más los 180, que es el ángulo que hace esos dos vectores que se contraponen. Entonces ya tenemos la respuesta del inciso B. La fuerza neta sobre el aro es 119.77 newtons. Y la fuerza equilibrante del inciso B sería igual a 119.77 newtons negativo, y además con un ángulo de 225 grados. Esa es la magnitud, la dirección y el sentido de la fuerza que haría que este aro estuviera en equilibrio, es decir, que ya no se moviera. Y vamos a ir sobre el quinto problema, donde se involucran fuerzas y torques. Entonces ya tenemos preparado aquí nuestro diagrama y vamos a leer el enunciado. Entonces el enunciado se refiere a que hay una barrita. Esta barrita está sosteniendo una lámpara, pero además esa barrita está sostenida por un lazo. Este lazo es la que lo mantiene a esa barrita sosteniendo la lámpara. Y se determina la tensión en el lazo, es decir, este lazo es lo que vamos a calcular, la tensión que hace, la fuerza que hace ese lazo para poder sostener tanto la barra como la lámpara que está colgada ahí. Sostiene el poste de luz pivotado que se muestra en la figura. Pivotado significa que aquí hay un eje de rotación, es un pivote que hace que suba o baje. El poste pesa 27 newtons, o sea que esta barrita desde aquí, desde donde está el eje de rotación hasta donde termina, todo eso tiene la misma densidad y su peso es igual a 27 newtons. Ese es el peso de la barra. Y la lámpara tiene un peso de 64 newtons. Esta pesa 64 newtons. Elabore el diagrama de cuerpo libre y los diagramas de torques. Entonces aquí hay dos diagramas, dos diferentes. El diagrama de cuerpo libre, que se refiere a lo que está ejerciendo fuerza sobre la barrita. Entonces,
Si nos fijamos en este punto donde gira, aquí, en este punto, tenemos varias fuerzas. Una que va hacia la izquierda, que es la fuerza A en el sentido X, la fuerza A y el componente en el eje vertical, que es la que sostiene este eje para que esta barrita no se vaya hacia abajo. Entonces ahí tenemos una fuerza que se descompone en dos, una hacia arriba y otra hacia la izquierda. Luego esta barrita tiene un peso que se considera que está a la mitad de esa barrita. Si la barrita mide 1 metro, quiere decir que esta fuerza está a medio metro hacia abajo. Y además tenemos el punto donde el lazo agarra la barrita. Esa fuerza de tensión del lazo que está aquí, también como tiene un ángulo, pues está dividida en dos. Una fuerza que va hacia la derecha y una fuerza que va hacia arriba, que son las fuerzas de tensión en Y y la fuerza de tensión en X. Esta FL que aparece aquí corresponde a la lámpara. Entonces eso es una fuerza hacia abajo. Todo esto es el diagrama de cuerpo libre que le corresponde a las fuerzas, únicamente a las fuerzas, ya sea por peso o por tensión. Y la otra es el diagrama de torque, es decir, el diagrama que nos permite saber hacia dónde va a girar. Si este le dejamos sin lazo, pues entonces hay varias fuerzas que hacen girar esa barrita hacia abajo. La primera, esta tau, acuérdense que hay una letrita que es el torque, que es la letra griega tau, que significa giro. Ese giro va a ser producido en varios lugares diferentes. Uno, esta RG es la longitud de la barrita, hasta donde llega la mitad de la barrita, que es donde nosotros consideramos el peso de la barra completa. Ese es un giro hacia abajo. Luego hay otro giro. La lámpara también tiene tendencia a irse hacia abajo. Entonces el giro, como va en el sentido de las manecillas del reloj, es negativo. Y lo podemos calcular multiplicando precisamente la distancia por la fuerza, que es el peso de la lámpara. Pero hay algo que lo detiene. No, como está en equilibrio, la lamparita no cae ni se mueve. Así que lo que lo mantiene hacia arriba es la fuerza de tensión en Y. Y esa fuerza de tensión en Y, al multiplicarla por la longitud de esa barrita, hasta donde está el término de la barrita, pues es la que sostiene precisamente la lámpara. Esa componente hacia arriba es la que nos ayuda a sostener la lámpara sobre la barrita. Entonces vamos a analizar la fuerza vertical. La fuerza vertical está aquí. La fuerza Y en Y neta es igual a las fuerzas hacia arriba. La fuerza hacia arriba tenemos fuerza A en Y. Es decir, esta es una de ellas. Más la tensión en Y, fuerza de tensión en Y. ¿Cuál es la fuerza de tensión en Y? La encontramos aquí y la encontramos aquí. Si a esas dos fuerzas le restamos la fuerza de la lamparita y de la barra, tenemos que es la fuerza G, que es la barra, esta es la barrita, y la fuerza de la lámpara, esta es la lámpara. Las dos van hacia arriba y se contrarrestan con las fuerzas. Estas dos van hacia abajo y se contrarrestan con las fuerzas hacia arriba. Así que si hacemos una igualación, tenemos que las fuerzas en el eje Y hacia arriba son iguales a las fuerzas hacia abajo, que es el peso de la barra más el peso de la lámpara. Y ahora vamos a calcular los torques. Recuerden que un torque positivo va contra las manecillas del reloj
y un torque negativo va como las manecillas del reloj. Entonces, este es positivo y este es negativo. Como están en equilibrio, quiere decir que el torque positivo es igual al negativo. Si no fueran iguales, entonces la lamparita o sube o baja. Y como no hace eso, pues entonces son iguales. Sabemos que el torque positivo es igual a multiplicar la longitud por la tensión, que es RT, que nosotros tenemos aquí, multiplicado por la tensión, la componente hacia arriba. Si nosotros multiplicamos esas dos, tenemos un giro o una torque positiva. Y del lado negativo, tenemos el torque negativo, que es el primero, que es multiplicar RL por FL. RL por FL, que es el torque negativo, que hace que la lamparita se vaya hacia abajo. Y además tenemos otro, que es producido por el peso de la barrita. También tenemos otro giro negativo, que lo podemos calcular al multiplicar la longitud de la barrita, que está considerada a la mitad de la longitud total de la barra, por la fuerza hacia abajo, que es la fuerza o el peso de la barrita. Así que si la barrita mide 0.44 metros, la mitad serían 0.22 metros, que es la mitad de la barrita. Si igualamos los dos términos porque sabemos que están en equilibrio, tenemos del lado izquierdo que RT por FTY, que es la componente FT hacia arriba, es igual a el giro o los dos giros, las dos tendencias a girar hacia abajo. Si hacemos esa igualación, entonces podemos despejar la tensión en Y. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a despejar Ft en Y. Es decir, la fuerza de tensión en Y, que es la que nos interesa para poder calcular la fuerza del lazo. Es un componente que nos va a servir para poder calcular. Entonces aquí tenemos que la fuerza de tensión en Y es igual a multiplicar RL por FL más RG por FG. Esto de arriba, que es el numerador, es toda esta expresión entre RT. RT es la parte que está multiplicando a FTY. Así que lo que está multiplicando pasa dividiendo. Y ahora lo que hacemos es sustituir. La longitud hasta donde se encuentra la lamparita son 0.33 metros. Hasta aquí es esta longitud multiplicado por el peso de la lámpara, que son 64 newtons. A eso le vamos a sumar el 0.22, que es hasta la mitad de la barrita, multiplicado por el peso de la barrita, que son 27 newtons. La barrita pesa 27 newtons. Aquí el enunciado nos dice cuánto vale. Y ese lo dividimos entre 0.44. 0.44 es la longitud total de la barrita. Hasta aquí mide 0.44. Hacemos esas operaciones y entonces tenemos que FTY, que es la componente nada más, la componente de la tensión vertical. Esa componente iría aquí. Es una componente, nada más. No es la fuerza que nos están preguntando. No es la fuerza de tensión que vamos a calcular. Todavía no llegamos ahí. Así que sustituimos esos valores, hacemos las operaciones. Ustedes pueden constatar con la calculadora si efectivamente son estas cantidades. 0.33 por 64 nos da 21.12 más 0.22 por 27 que nos da 5.94. La suma de esos dos la dividimos entre 0.44. El resultado, uno de los resultados, que es la componente en el eje Y, es 61.5 newtons.
Ahora sí vamos a calcular la tensión, que es el siguiente paso. Para poder calcular esa tensión utilizamos la función coseno. La función coseno nos dice que si nosotros dividimos la componente vertical entre Ft, que es la hipotenusa, entonces nos da ese coseno. Pero lo que necesitamos es Ft. Este Ft es la tensión del lazo. Esto es lo que necesitamos. Y para eso despejamos Ft. Ft es este de aquí. Ft, la tensión de ese lazo. ¿Cómo calculamos la tensión de ese lazo? Como ya sabemos cuánto vale la componente de la tensión en Y, lo dividimos entre el coseno del ángulo. ¿De cuál ángulo? De este ángulo pequeño que está aquí. Este ángulo pequeño son 15 grados. ¿De dónde lo sacamos? De la resta de 105 grados menos 90. Porque aquí hay un ángulo recto. Ese ángulo recto vale 90. Entonces aquí tenemos 0 para 5, 5, y 9 para 10, 1. Esos son los 15 grados que tenemos aquí. De ahí salen. Hay un ángulo entre la hipotenusa y el cateto de ese nuevo triángulo que aparece ahí. Ahora sí, si dividimos 61.5 newtons entre el coseno de 15 grados, que es 0.96593, tenemos la solución, que es la fuerza de tensión del lazo. Así que ese lazo tiene que hacer una tensión o una fuerza de 63.669 newtons, necesarios para poder mantener tanto la barra como la lámpara en equilibrio. ¿Okay? Entonces, utilizamos dos tipos de diagrama, uno para el cuerpo libre en cuanto a las fuerzas y otro un diagrama de torques que nos dice hacia dónde van a girar. A través del análisis de las fuerzas y de los torques, estamos analizando dos condiciones de equilibrio, uno translacional y el otro rotacional. Uno que mantiene las fuerzas en equilibrio y otro que mantiene los giros o los torques en equilibrio. Y este es el procedimiento que nosotros hacemos para poder calcular las tensiones. Y con esto terminamos el problema número 5, que es el último problema de la práctica número 7. Y nos vemos en la próxima.